Muy buenas tardes. Continuamos con nuestro último bloque de estas 4 intensas jornadas del Simposio de Fenomenología y Hermenéutica. En esta ocasión nos acompaña Santiago Niño Aguilar. Santiago es estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido profesor de la Escuela de Diálogo, Innovación y Liderazgo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista. Actualmente es profesor de Cátedra de Filosofía e Historia del Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta ocasión nos va a acompañar con una presentación titulada La experiencia de lo extraño en el performance y la instalación, confrontaciones entre el arte y la técnica desde Heidegger y Benjamin. Muchas gracias. Te escuchamos. Enciende tu micrófono, por favor. Voy a poner acá el cronómetro. Empezamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Yo voy a comenzar con esta cita de un poema de María Mercedes Carranza. Andrés, no sé si me puede ayudar ahí a compartir la presentación. Gracias. La siguiente. Gracias. La siguiente. Vale. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino cada mañana. Las risas son ruina, las lágrimas, el silencio y los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos, carne y ceniza. Se confunden en las caras, en las bocas, las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. María Mercedes Carranza. En 1977, ¿me ayudas ahí? En 1977, en un espacio similar a este, pero ante un público más numeroso, una persona que tomaba café en una mesa agarró un cuchillo y se dio varios cortes hasta que se le desprendió el brazo. Mientras la gente gritaba, no sé si me pasa ayudar a demostrar, gracias. Mientras la gente gritaba y se salía del auditorio horrorizada por ver la sangre en la mesa y el brazo cortado, el hombre siguió tomando su café. En 1984, la siguiente. En 1984, otra persona escribió en las paredes de un museo palabras como desaparición, temor y masacre, usando como pintura sangre que le habían donado y como pincel una lengua del cadáver de un preso político que se había robado recientemente de una morgue. Un brazo y una lengua representan dos situaciones en las que habitamos lo extraño en el arte. Las dos situaciones son un performance sobre el que profundizaré más adelante, pero que desde ya vale la pena utilizar para abrirme y preguntar. ¿Qué hay de artístico en estos dos actos? ¿Por qué nos interesa filosóficamente lo que hacen? ¿Cuál es su relación con lo extraño? Estamos ante una expresión del arte que nació y es propia de nuestra época. La época de la técnica moderna. Son instancias de extrañeza ante la técnica, pero para llegar allí tenemos que ganar primero un terreno. Acá no voy a plantear una nueva interpretación en la filosofía heideggeriana o benjaminiana. Solo quiero usar las herramientas que estos autores proporcionan para así pensar en torno a una pregunta que será mi obsesión durante la ponencia y que, por lo tanto, irá abriendo y definiendo nuestros pasos. ¿En qué sentido el performance y la instalación son formas artísticas en las que tiene lugar una meditación sobre la técnica y la confrontación decisiva con ella? Esta pregunta es muy amplia y escurridiza todavía, así que para llegar a su formulación y ocuparnos de sus efectos, será necesario delimitar qué es eso que llamamos técnica. Entonces, el primer apartado es esa técnica que hemos convertido en nuestra casa. El punto de partida es el problema expuesto por Heidegger en la pregunta por la técnica. Allí Heidegger se cuestiona por la esencia de la técnica a partir de la noción de aletheia. A partir de esa noción, la técnica se muestra como una develación de un sentido o destino del ser. Es una forma de verdad que ha aparecido y se ha instalado en nuestra época. Pero allí cabe hacer una precisión. No se trata de cualquier técnica, sino propiamente la técnica moderna. Esa técnica que nos inquieta y mueve nuestro preguntar. Para comprender a la técnica como una forma del develamiento del ser, me parece importante tener en cuenta la manera en que Heidegger concibe, en la Carta sobre el Humanismo, la relación indisociable entre el sentido que se devela y el Dasein que atiende a ese sentido.
Esa relación es propia de la manera en que comprendemos nuestro mundo. Heidegger nos dice, a estar en el claro del ser es a lo que yo llamo existencia del hombre. Solo el hombre tiene ese modo de ser. Solo de él es propio la existencia. Solo de él es propio. La existencia así entendida no es solo el fundamento de la posibilidad de la razón, ratio, sino aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación. La tan conocida imagen del claro del ser sirve para retratar esa manera en la que existimos. El ser se devela y desoculta unos sentidos o significaciones en el mundo. Una verdad se desoculta y otra se oculta. Pero esta relación no es unilateral. Heidegger dice que en el pensar tenemos un compromiso por y para el ser. En ese sentido, los destinos o envíos del ser no se le presentan al Dasein como significaciones que lo dejan pasmado. Se trata de una significación, un sentido, una verdad a la que el Dasein debe escuchar. Si volvemos ahora a la técnica moderna, debemos recordar que su develamiento contiene un peligro. Para Heidegger, es posible malinterpretar y equivocarse ante aquel sentido que se ha desocultado. En la época de la técnica, el mundo se nos presenta como un fondo permanente, Bestand, traducción de Jesús Adrián Escudero, la que estoy utilizando. Es decir, como un mundo de recursos, reservas y energías disponibles para el uso del ser humano. Pues la técnica domina el modo del engranaje, Gestalt. La reunión de ese emplazamiento, nos dice Heidegger, que emplaza al hombre, es decir, que lo provoca a desvelar lo real y efectivo como fondo permanente en el modo de la solicitación. El dominio de ese modo en el que se devela el sentido conlleva el peligro de ocultar todas nuestras relaciones con el mundo, con otros seres humanos y con nosotros mismos. Todo lo ente se nos muestra como un fondo permanente, producido por el ser humano y al servicio del ser humano. El peligro de la técnica consiste en que esa relación con en esa relación con el mundo ocurre un olvido. Olvidamos que la verdad se devela en la relación entre el Dasein y los sentidos que se desocultan. Todo se muestra como una representación e imposición del ser humano. Ante este panorama sin muchas posibilidades, el mismo Heidegger nos trae las palabras de Hölderlin. Pero donde hay peligro, crece también lo salvador, dice el poeta. Ya me detendré en este punto, pero antes vale la pena que empecemos a identificar las primeras conexiones con los planteamientos de Walter Benjamin. En su famoso texto, La obra de arte, en su época de la reproductibilidad técnica, Benjamin identifica modos en los que se presenta el arte y en general la vida en la época en que todo se puede reproducir. Hay una clara diferencia entre la forma en que Benjamin y Heidegger hablan de la técnica moderna, pero no por ello estamos ante posturas contrarias o inconexas. A diferencia de lo que piensan algunos, a mi parecer, Benjamin caracteriza una situación que encarna los peligros advertidos por Heidegger. Y, al mismo tiempo, esta manifestación del peligro muestra otros efectos con más claridad. Nos dice Benjamin, son procesos que están en conexión estrecha con los movimientos de masas de nuestros días. Su agente más poderoso es el cine. Incluso en su figura más positiva, su significación social no es pensable sin su lado destructivo, la liquidación del valor tradicional de la herencia cultural. Benjamin tiene una preocupación ante los movimientos fascistas de su época, porque ve la posibilidad de controlar masas a partir de la reproducción técnica de imágenes. En ese sentido, muestra de qué manera el ser humano, a través de aparatos técnicos, se puede reconocer a sí mismo como un individuo aislado, con la capacidad de imponerse sobre otros. El fondo permanente del que nos habla Heidegger cobra aquí un nuevo sentido, ya que no solo hay un olvido de la relación entre el ser que se devela y el Dasein que lo atiende. Aquí el fondo permanente también es un mundo social y toda relación humana. Dicho esto, podemos reconocer que la técnica moderna es un modo de la verdad, un develamiento que ha sido malinterpretado y que ha constituido un supuesto en el que ahora habitamos. Este supuesto consiste en considerar al ser humano como un individuo capaz de imponer sentido sobre el mundo y dominar en sus relaciones con otros seres humanos. El ser humano se reconoce como dueño de toda verdad y toda posibilidad. La técnica es nuestra casa. Allí decidimos todo orden, pero comprendernos desde ella implica una negación a todo espacio de extrañeza. En este panorama, recordamos las palabras del poeta.
Donde hay peligro, crece también lo salvador. Al final de su texto, Heidegger presenta esta salvación en el arte. Así el arte se nos presenta como un ámbito que, en primer lugar, está emparentado con la esencia de la técnica, en segundo lugar, es fundamentalmente diferente a ella, y en tercer lugar, posibilita una meditación sobre la técnica y la confrontación decisiva con ella, como nos dice Heidegger en la pregunta por la técnica. En un sentido diferente, pero curiosamente cercano, Benjamin reconoce a la obra de arte producida en esta época como una posibilidad de reconciliación del mundo social. ¿En qué sentido es esto posible? ¿Cómo el arte se constituye como la cara de la salvación ante los peligros de la técnica moderna? ¿Cómo está emparentada el arte con la esencia de la técnica? Segundo apartado. El arte. El extraño que desordena una casa en la que no mandamos. No voy a proceder a través de un concepto, pero bien puede servir una indicación sobre qué entendemos por arte. Dicha indicación nos la da Arthur Danto. La obra de arte, nos dice Danto, es una significación encarnada de la que emana una experiencia compartida. Si reconocemos a la obra de arte como una significación encarnada, habremos superado el debate entre forma y contenido. Pues los elementos de la obra, la manera en que ésta se nos presenta y los temas sobre los que habla se encuentran en una permanente relación. De toda la obra emanan significaciones. Aunque tal vez resulte más difuso en el arte pictórico, incluso allí esa significación encarnada tiene vigencia. Pensemos en la obra Colombia Coca-Cola. Allí Antonio Caro pintó sobre un lienzo la palabra Colombia, como si se tratara del eslogan de Coca-Cola. Esta obra presenta significación tanto en lo que muestra como en la manera en la que lo hace. Hay una clara intención de cuestionar a la idea de lo propio y la imposición de un país sobre otro. La significación se encarna en los colores y la tipografía usada por Caro. Consideremos esto en relación con la técnica. En el origen de la obra de arte, Heidegger pregunta por la esencia del arte. Su pregunta lleva a considerar que la obra de arte tiene como rasgos esenciales, como nos decía la profesora esta mañana, levantar un mundo y traer aquí la tierra. Entiendo estos rasgos esenciales en el sentido de que en la obra de arte acontece la verdad. Levantar al mundo es mantenerlo abierto, para que así se develen nuevas significaciones, nuevos sentidos. Abrir el mundo es mantener esa relación en la que es posible atender al desocultamiento. La obra de arte preserva la verdad que se devela. La tierra que la obra de arte trae aquí, entiendo como la totalidad de lo ente. La obra de arte abre las relaciones de significación y muestra lo ente en dichas relaciones. Cuando Heidegger presenta las botas pintadas por Van Gogh, nos dice, ahí están las botas, a través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria, toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío de la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra, su refugio es el mundo del labrador. En ese sentido, desde Heidegger la obra nos muestra al ente en la permanente relación de significación, en la relación con esa verdad del mundo que se ha develado. La obra opera como un acontecimiento de la verdad, una instancia de lo extraño que abre el mundo para develar nuevas significaciones. Esa extrañeza genera una distancia con la totalidad del ente, una distancia con lo habitual. Pero en esa distancia es posible reconocer nuevas posibilidades. Waldenfels parte de la idea de que extrañamiento aparece y se pone en tensión la propia noción de sujeto. Este sujeto portador de la razón sufre una supresión y se da cuenta de que, nos dice Waldenfels, jamás hay un mundo en el que estamos completamente en casa, ni hay jamás un sujeto que mande en su propia casa. Pero basta solo con que haya un acontecimiento de tal o cual magnitud para que sea verdaderamente disruptivo. No, es necesario que haya un tipo de disposición para atender a esa extrañeza. Nos dice Waldenfels, lo extraño como extraño exige una forma responsiva de fenomenología que empieza más allá del sentido y de las reglas. Allí donde alguno desafía y pone en cuestión nuestras propias posibilidades, antes de que nosotros nos embarquemos en una inquisitiva voluntad de saber y de comprender. Dicho esto, vemos que para Heidegger la obra de arte es una instancia de extrañeza porque desborda sentidos, exige e incluso nos fuerza a una disposición de respuesta ante los nuevos significados. Así la obra de arte está emparentada con la técnica en su esencia, porque el arte es también un develamiento del ser.
Pero el artista atiende al desocultamiento, al envío del ser, a esa nueva significación, a esa nueva verdad que se presenta en el mundo. En la obra de arte, el artista es capaz de responder, preservar la verdad y compartirla. De manera similar, la obra de arte se le presenta al espectador como algo extraño, algo que rompe con su familiaridad. El espectador entra en relación con la obra de arte como en un develamiento de la verdad. Nos enfrentamos a un fenómeno que no podemos controlar, que se nos impone y nos afecta de una manera particular. Dejamos de tener el control ante la obra de arte. Claro que es posible, como ya lo anticipamos, una mala interpretación de eso que se devela. Podemos ver una película y no prestar atención, o escuchar una canción solo de fondo mientras estamos en un bus. Pero cuando nos dejamos afectar por ella, se abre la posibilidad de recordar que no producimos al mundo, sino que lo escuchamos y lo constituimos en una permanente relación. Hemos comprendido una forma en la que el arte puede cuestionar una cara de los supuestos presentados en la técnica moderna, pero una cara queda sin resolver. Como el arte puede permitir una experiencia de lo extraño que invite a la posibilidad de comunidad y cuestione la relación de imposición y dominio entre seres humanos. Para responder a esta pregunta, volvamos a las consideraciones de Benjamin. Benjamin comprende la obra de arte a través de una distinción entre aura y exhibición. Tal y como lo presenta Berti, la noción de aura de Benjamin cambia entre sus textos. Pero aquí me concentro en la dimensión expuesta, en el texto que mencioné, en la obra de arte, en su época de reproductibilidad técnica y en breve historia de la fotografía. En ambos textos se presenta el aura como lo irrepetible de la obra de arte, lo auténtico que sirve como testimonio de una tradición. Dice Benjamin, un entretejido muy especial de espacio y tiempo, aparecimiento único de una lejanía por cercana que pueda ser. En ese sentido, la obra de arte aurática trae a la presencia los materiales auténticos y el recorrido histórico de todos los espacios que ha habitado la obra. Estamos ante la desaparición de ese arte aurático. Nos encontramos más bien ante un arte profano, orientado por la exhibición, que constituye una modificación del arte, que genera también un cambio en la experiencia estética. Ahora bien, Bolívar Echeverría nos dice que Benjamin no ve solo los peligros, sino también las posibilidades del arte en el mundo de la técnica moderna. Las obras de arte abandonan su sentido aurático, dejan de habitar solamente los museos y espacios exclusivos para la burguesía y se convierten en el arte al que puede acceder las masas. Benjamin no ve esto como problemático, sino como una posibilidad para que surja la colectividad. El arte producido en la época de la técnica pone al espectador en una relación con los otros. Hay un reconocimiento de una experiencia compartida. Benjamin no pretende evitar la técnica, sino que la acepta y quiere atravesarla para encontrar allí la posibilidad de una nueva cultura, como dice Brooke Morse. Se trata de una manera más libre de encontrarnos con la obra de arte. Bolívar Echeverría nos dice que las masas entablan una relación porque buscan la cercanía profana de la experiencia estética y la apertura de la obra a la improvisación como repetición inventiva. No acepto del todo esa pretensión utópica de Benjamin sobre el advenimiento de una cultura en nuestros días, pero sí creo que en ese disfrute colectivo está la posibilidad de tener una experiencia compartida. En oposición a ese ser humano individual que se nos presentó como única posibilidad desde la técnica moderna, esta forma de arte permite una experiencia de disfrute colectivo. El arte profano combate esa preocupación expuesta por Benjamin en su escrito sobre el narrador, según la cual actualmente el ser humano perdió algo que parecía esencial. Dice Benjamin, la facultad de intercambiar experiencias. Ahora bien, no creo que esa posibilidad se haya alcanzado en nuestros días. El cine se ha ampliado, pero no por ello se ha abierto la posibilidad de la colectividad y una nueva cultura. Sin embargo, no hay que desechar estas ideas de Benjamin, y más bien quiero examinarlas a la luz del arte que se presenta con todas sus fuerzas en nuestra época. El tercer apartado. Performance e instalación. Salir de casa y reconocer la casa. La primera vez que interactué con una instalación fue en 2015. Se presentaba la obra de la argentina Graciela Sacco, titulada Nada está donde se cree. Yo tenía apenas 15 años y no había visitado muchos museos. Fue confuso encontrarme con una galería en lo que no había pinturas ni esculturas. La obra de Sacco estaba compuesta de instalaciones. Me encontraba entre cucharas y cuchillos colgando, en los que se proyectaban ojos y bocas. Además, yo tenía que intervenir en las obras. Por ejemplo, entraba en un cuarto lleno de proyectores
con imágenes de personas caminando que interactuaban con mi propia sombra, o debía recorrer un puente rodeado de espejos en los que se proyectaba un mar y generaba una sensación de vacío. Estas obras eran extrañas, pero no porque yo fuera un joven aún más inexperto de lo que soy ahora, sino porque yo entraba en contacto con las obras. Yo hacía parte de su constitución. Había algo que se desacomodaba en mi experiencia. Ese es un elemento esencial que vincula las dos formas de confrontación contra los supuestos de la técnica moderna que hemos estudiado hasta el momento. El develamiento y la experiencia compartida tienen su origen en un componente que me parece esencial de la obra de arte, su facultad de despertar en nosotros un temple anímico fundamental. Recordemos que en varias ocasiones, como lo hacía el ponente esta mañana, Heidegger nos mostró que el Dasein siempre está anímicamente templado, como dice en Ser y Tiempo en el parágrafo 29. El temple es como una suerte de melodía que determina la manera en que nos desenvolvemos, nos dice en conceptos fundamentales. Como cuando en una película un personaje entrañable muere y la música y la iluminación de la película nos muestran ese sentimiento. Todo lo familiar nos aparece, pero con tonalidades diferentes. ¿Cuál es entonces el temple anímico fundamental? Heidegger distingue en varios textos a través de ejemplos los temples anímicos y los temples anímicos fundamentales. Un conocido ejemplo es el de la angustia en oposición al miedo, en el parágrafo 40 de Ser y Tiempo, del que hablamos en la mañana, y los 3 estadios del aburrimiento que llevan hasta el aburrimiento profundo en conceptos fundamentales. Estos temples de ánimo son fundamentales porque están indeterminados, o sea que no los produce algo en particular sobre nosotros, o nosotros no los estamos produciendo. Pero cuando despiertan, nos develan entramados de significaciones en el mundo. Aburrimiento profundo y angustia nos hacen tomar una distancia con la totalidad de lo ente, y en ese sentido nos muestran a lo ente en su conjunto. El temple de ánimo se da en la indeterminación y hace que los sentidos del mundo resplandezcan. ¿Cómo se presenta en la obra de arte? ¿Cuál es el temple anímico fundamental que se produce en el arte? Déjenme mostrarles a través de algunos ejemplos. Es momento de que las obras nos hablen. El siguiente. La instalación, siguiendo a Julian Reventis, tiene como elemento central la intermedialidad, es decir, esa capacidad de las obras de arte de relacionarse con otras obras, con otras expresiones artísticas, como la música, el teatro o el cine. La instalación también está abierta en el sentido de que invita al espectador a interactuar con ella. El performance, por su parte, se ha mostrado como una expresión artística en la que por lo general el artista realiza una actuación con su propio cuerpo, actos que encarnan un significado, como nos dice Cruz Sánchez. Ambas expresiones también tratan de escapar a la narrativa y a la preservación. Veamos pues algunas obras. Les pido que hagamos el esfuerzo de imaginar cómo sería estar frente a ellas, ya que acá solo podemos proyectarlas, y déjenme describirlas para que luego volvamos a la reflexión. Primer ejemplo es la obra Duelos, de la caldense Clemencia Echeverri, una videoinstalación sobre la masacre de civiles que se presentó en la Operación Orión, acá en la Comuna 13 de Medellín, en 2002. Los cuerpos de muchas personas fueron desaparecidos y desechados en la escombrera. La artista proyectó varios videos en los que se recogían los escombros y caían directamente en la cámara, como si estuvieran dirigidos hacia el espectador. En el techo, piso y paredes de la sala se recreaban los sonidos de los escombros y sonaban voces de familiares de los desaparecidos. El espectador se sitúa en esta obra en el centro de las pantallas y queda allí como otro cuerpo entre los escombros. Además, esta obra se expuso en fragmentos. ¿Podemos bajar? ¿Más abajo? Ahí. Un espacio organizado por la artista Doris Salcedo, en el que todo el piso está hecho con armas entregadas por desmovilizados que fueron fundidas y trabajadas por mujeres víctimas de delitos sexuales durante el conflicto armado. Vemos aquí unos primeros elementos: videos sin narración, un espectador que interactúa con la obra y se ve abrumado por ella, y que incluso si cierra los ojos se ve forzado a pisar un material dotado de sentido. El segundo ejemplo son las obras del artista de Popayán, Óscar Muñoz. Siguiente. Ahí vemos el piso. ¿Siguiente? Alientos es una obra en la que los espectadores deben respirar frente a un espejo para revelar el retrato de víctimas del conflicto armado que han desaparecido. Cuando el espectador deja de respirar frente al espejo, desaparece el rostro de la persona. En su obra Ambulatorio, los espectadores deben pisar un gran vidrio bajo el que se encuentra el mapa de Cali, para así romperlo poco a poco y llenarlo de grietas. También están sus famosos narcisos.
que son retratos realizados sobre agua dentro de un lavamanos y que con el paso de unos minutos se van deshaciendo. ¿Cómo un temple de ánimo fundamental se despierta con estas obras? ¿De qué manera estas obras permiten una meditación y confrontación con la técnica? Propongo que el temple anímico fundamental que se despierta es la desorientación. De la obra de arte emana un significado, pero nuestra interacción con ella nos deja perdidos, aunque sea por unos momentos. Reventich nos dice que en la videoinstalación no hay una historia, no sabemos en qué parte del video nos encontramos, no sabemos por dónde mirar, no entendemos qué está pasando, pero en medio de esa desorientación igual nos fijamos y nos entregamos por completo a la obra de arte. Además, el ruido de la calle, los tropeles de una universidad, nuestras preocupaciones y deseos, toda nuestra vida cotidiana, pese a estar incorporada en nuestros horizontes de comprensión, pasan por un momento a un segundo plano. Todo lo ente se nos vuelve distante. Estamos entregados a eso extraño que nos muestra en la obra, eso que no comprendemos y que tratamos de incorporar en nuestros marcos de sentido. La obra rompe con lo tradicional y crea un espacio de distanciamiento entre los espectadores y el mundo en el que vivimos. Nuestros ejemplos muestran situaciones y despiertan experiencias sobre los actores del conflicto armado, sobre maneras de experimentar la desaparición, la violencia y el dolor. Incluso la materialidad del piso de fragmentos, como lo vimos, lleva al reconocimiento de nuevos sentidos sobre la guerra y los espacios. El contenido y el material de estas obras muestran nuevas significaciones, pero lo que me interesa aquí es entender cómo la relación con la instalación permite una meditación y confrontación con la técnica. En ese espacio es posible ver cómo la instalación no es un objeto allí dispuesto para nuestro total disfrute, sino que tenemos que interactuar directamente con ella. Debemos recorrerla, caminar sobre ella, romperla, escuchar cómo suena, activarla con nuestra respiración. La relación que entablamos con ella implica un atender a eso que se nos muestra, estar dispuestos a relacionarnos desde la manera en que nos sale al encuentro. Nosotros la constituimos, pero no está bajo nuestro control, sino que devela algo que debemos reconocer. En la relación que entablamos con la instalación se despierta una desorientación, una forma de relación con el mundo a la cual no estamos acostumbrados. Bajo el develamiento de la técnica, el mundo se nos muestra como un fondo permanente del que podemos disponer. Un mundo que no nos dice nada, en el que no hay lugar a la extrañeza y a nuevos significados o regiones desconocidas. El espacio de desorientación que permite la instalación nos permite reconocer esa relación con los envíos o destinos del ser. La desorientación nos recuerda eso que hemos olvidado en la época de la técnica, la posibilidad de un vacío, de zonas extrañas en las que hay lugar a nuevos sentidos. Volvamos ahora al brazo y la lengua del inicio. Volvamos a esos artistas con los que iniciamos esta ponencia. En primer lugar, Mike Parr, la anterior. Mike Parr, el artista australiano que se cortó un brazo ante un auditorio. Tal vez esta imagen decepcionará si les cuento que Mike Parr nació sin un brazo y creó esta prótesis con sangre y músculos de animales para realizar su performance. Imagino que es decepcionante para nuestro morbo, pero imaginen estar allí, o que yo mismo acabara esta ponencia cortándome un brazo. Los espectadores estaban allí sin saber qué iba a ocurrir, porque la única información que tenían era que un artista se iba a presentar. Las personas que asistieron se salieron, gritaron o quedaron pasmadas ante semejante imagen. La obra se llama Catarsis, porque Mike Parr quería compartir con los espectadores al menos un destello de lo que fue vivir toda su vida sin una parte de su cuerpo. Otras obras de Parr fueron aún más radicales, porque bajo la pregunta de cuál es el límite de mi propio cuerpo, Parr exploró haciendo quemaduras y cortadas o cosiendo su propia cara y su boca. Por último, la obra del caleño Rosenberg Sandoval juega con la materialidad para abrir reflexiones políticas. En la obra Síntoma, Sandoval robó la lengua de un cadáver de preso político, fue a un museo a pintar en sus paredes usando sangre como pintura y la lengua como pincel. Sandoval pintó palabras como temor, violación o masacre hasta que la lengua se deshizo en sus manos. En la obra Caquetá, la siguiente, Sandoval, en una plaza pública de Cali, escupió sangre encima de sobrantes de madera amazónica entorchados con gas, colocados a manera de camino quiebrapatas. ¿Siguiente? Otra de sus más famosas obras es Mugre, en la que Sandoval esta vez usa como pincel a otro ser humano,
a un indigente. Sandoval pinta las paredes y el piso del museo con la propia mugre de la calle que lleva a esta persona impregnada en su piel y ropa. Sandoval también ha realizado algunas instalaciones en las que busca que los materiales y no solo la composición porten ya un significado. Por ejemplo, en Embera Chamí utilizó botas pantaneras y las atravesó con huesos humanos de cadáveres no reconocidos. Estas performances nos desorientan porque muestran usos, acciones y sometimientos del cuerpo a los que no estamos acostumbrados. En Catarsis, por ejemplo, vemos como alguien pierde su brazo y aunque tengamos el impulso de salir, estamos reconociendo el dolor del otro. Entramos en una relación en la que nos parece angustiante que el cuerpo sea usado como objeto de arte. En Mugre de Sandoval nos indigna que un artista use una persona de esa manera y que además la llame indigente. Allí estamos reconociendo a la propia humanidad de ese que ha sido objeto y al mismo tiempo logramos reconocernos como unos liberales hipócritas, que aquí les indigna que lo usen como pincel, pero no en la calle cuando nos da asco darles una moneda o nos cambiamos de andén cuando los vemos caminar hacia nosotros. Los performances irrumpen en el sentido tradicional en el que habitamos el mundo, en el sentido de la técnica que nos ha llevado a considerar a los otros seres humanos como parte de ese fondo permanente. Acá podemos reconocer el cuerpo del otro y acercarnos al otro. El performance nos desorienta y abre un espacio para acercarnos al otro, ya no como un otro simplemente, sino como alguien que habita ese mundo de la vida y que también nos constituye. Estamos ante acontecimientos que nos recuerdan lo obvio, que no somos sino hasta que estamos en relación con los otros. Resplandece así una posibilidad de comunidad. 4, y con esto termino. Consideraciones finales, otras casas en el porvenir. ¿Por qué he hecho tanto énfasis en reconocer que este es el arte propio de nuestra época? Considero que una razón la expone Reventich, cuando nos muestra que esa pretensión de Benjamin de que en el cine hubiese un potencial revolucionario no se alcanzó. Y sin embargo, con obras como las videoinstalaciones o incluso en los performances que pretenden quedar registrados, podemos ver un arte que nace en la época de la técnica moderna, que usa herramientas de reproducción de la imagen y que tiene el potencial de crear comunidades. Una comunidad que juega con la obra, que abre un espacio de desorientación en el que es posible la experiencia de lo extraño. No quiero decir con esto que las otras formas de arte no tengan algún tipo de potencial de esta naturaleza. Por supuesto que lo tienen, pero sí hago un llamado a reconocer que este arte del que he hablado hoy nace en la época de la técnica moderna y se dirige específicamente a combatir sus peligros. Es un arte que sin quererlo, o tal vez con plena intención y malicia, apunta a convertirse en salvación. Mientras que en la época de la técnica queremos llenar todo vacío, evitar cualquier exceso de sentido, la instalación y el performance son un tipo de arte que lleva a su radicalidad el poder del arte de despertar en nosotros un tipo de desorientación. Estamos ante un tipo de arte que reivindica el vacío, que nos deja en zonas en las que es posible la aparición de extrañezas que hacen tambalear los supuestos de la técnica. Pero estos hasta ahora son los primeros pasos recorridos. El arte que se exhibe, el arte de nuestra época devela, pero exige que estemos atentos a escuchar. Todavía estamos lejos de la utopía benjaminiana en la que el arte entra en contacto con los espacios y las relaciones más cotidianas. Todavía es necesario que pensemos en un proyecto. Buenas tardes. Todavía es necesario que pensemos en un proyecto de cultura y en una educación que mantenga una constante meditación y confrontación con la técnica. Este arte, hasta ahora, es un destello de eso que en el tiempo debemos recordar. Debemos pensar en proyectos de cultura para que las obras que son propias de nuestra época despierten el temple de la desorientación y así se cree un espacio para el vacío y la extrañeza. Una cultura posible en la que no pretendamos ser dueños de la casa, solo habitarla, reconocerla, aceptar su desmonte y la constante mudanza. Una casa en la que, recordando a María Mercedes Carranza, no estemos enterrados vivos. Mira, me pasé 4. Pasé 3 minutos, qué pena. Si quieres, se pueden, por favor. Listo. ¿Así nos escuchan? Hola. ¿Nos escuchan? Sí, los escuchamos. Listo. Bueno, tenemos un espacio para preguntas, comentarios. ¿Puedo yo hacer una pregunta muy pequeñita? Dale.
yo antes quiero hacer es una muy sencillo. Veo que tú haces énfasis y al final concluyes con eso que es como el arte de nuestro tiempo, ¿no? Y comparándolo con el cine, diciendo que en el cine, digamos, no se logró, ¿no? Por lo que vino. ¿No sientes tú que con el performance está pasando ya lo mismo? O sea, estoy pensando, no sé, en Marina, ¿cómo se llama? Abramovich, que sus primeras instalaciones fueron así muy contundentes y las últimas ya de hecho están montadas sobre una plataforma de comercio, se descubrieron que eran medio farsas, o sea, como, entonces, si no ya hay todo un negocio que se tragó a eso y que eso que podía ser el arte de nuestro tiempo ya está consumido por esos otros modos, por el modo de la técnica. Pues. O sea, yo creo que cuando hablo sobre todo acá, aquí voy, No, ¿lo escuchas allí? ¿Se escucha acá cuando responde? Sí, se escucha. Sí, se escucha. O sea, que digamos, al hablar del arte como propio de nuestra época, digamos, es en el sentido como de, claro, no es desconocer lo que puede hacer otro tipo de arte, sino que también de alguna manera el arte del performance, el arte de la instalación, nace como con conciencia plena de que estamos en un mundo en el que hay una reproducción de imágenes, que digamos, sí, digamos, esa conciencia de los usos de reproductibilidad técnica que nos habla Benjamin. Y de alguna manera yo creo que el performance puede ser atrapado, ¿sí? Digamos, dice Reventi, si uno ve incluso en los tipos de performance, muchas veces están hechos para hacer un video, muchas veces tienen una narración, como que se pierde incluso lo que podría ser un performance, pero creo que incluso allí tiene el potencial de ser disruptivo, trata de escapar, ¿sí? Lo que nos queda muchas veces en los museos, que son como ese espacio, no sé, capturado por la institución, termina siendo, digamos, el mugre, termina siendo el piso, nomás con los manchones. Pero lo que se vivió allí, pues termina siendo algo muy diferente. Entonces, como que, de alguna manera, la instalación y el performance, como lo decía, lleva a un punto radical esa manera de despertar un temple de ánimo que me parece a mí que enfrenta esos supuestos de la técnica moderna. Por más que pueda ser capturado, es decir, tiene el potencial, pero pues claramente lo dice ahí, ¿no? El peligro siempre implica salvación, creo que siempre estamos en esa constante relación. No, pero sí. No, pues es que yo tenía un comentario, no, me parece muy interesante y me gusta como alguna la presentación. Tal vez me gustaría de pronto, si queda tiempo, explorar un poco más la relación con Benjamin Heidegger, noción de técnica y que no me entendí bien, pero sí me parece interesante pensar estos, pues sobre todo eso, instalación y performance, que son como expresiones artísticas que se fundan mucho, que utilizan mucho elementos tecnológicos, ¿no? Porque en el fondo, digamos, la tesis de la muerte del arte en Hegel es como el arte alcanzó sus límites expresivos porque su material no da más. Un poco lo interesante es que con este uso de material tecnológico abrimos una cantidad de posibilidades que no teníamos. Claro, el peligro está en que esto en todo caso es lo más acontecimental del mundo. Celebro que en todo este simposio al fin hayan hablado alguien del arte, que es una instancia de extrañeza tremenda, ¿no? Mucha enfermedad, mucha depresión, muy bien, pero qué bueno que haya tocado este tema. Y eso, ¿no? No sé si ese carácter de puro acontecimiento genera el peligro que también decía José Luis, ¿no? Es decir, que se desvanezca muy rápidamente y que no alcance a fundar nada, precisamente por llegar a lo radical del acontecimiento. Es que pasa y ya no está, ¿no? Entonces, en un momento se desapareció. Todos esos ejemplos que usted muestra es eso. La obra misma acontece totalmente, la categoría de obra en su sentido clásico queda devaluada por completo. En fin, creo que son más comentarios pero sí. Sí, decir algo me gustaría. No, pero no, sí, pues me parece interesante, digamos, la relación que yo trataba como de, porque lo que encontré en literatura, sobre todo, no sé, la profesora acá experta en esa relación me corregirá, pero lo que encontré sobre todo en literatura como más distancias y más diferencias entre Heidegger y Benjamin. Pero pues digamos, yo veía, claro, la manera de trabajar de Heidegger, la esencia de la técnica, pues en ese sentido más esencial, lo que se está despertando allí, que lo que le preocupa en realidad es ese peligro y pues no necesariamente que habitemos en la época de la técnica, sino los olvidos que ocurren allí. Y Benjamin ya directamente está hablando de una técnica de reproducción de imágenes, de aparatos técnicos, de un sistema montado. Digamos, un poco lo que yo decía allí es, fíjese que no hay tanta desconexión, sino que más bien hay una conexión interesante y es, Benjamin pone esos aparatos técnicos ya como una expresión de esos peligros
que nos mostraba Heidegger, ¿no? Como el ser humano dominando las cosas, el ser humano apoderándose de todo. Todo está a disposición, incluso las imágenes están a disposición. ¿No están? Entonces Benjamin expresa eso, y en ese expresar muestra, digamos, con más claridad una relación entre seres humanos, que digamos no está tan claro en esa forma tan esencial de Heidegger, ¿no? Entonces es como una expresión más particular, pero que gana, pues sí, gana la manera en la que Heidegger habla de la técnica. Y como bien lo decía, o sea, yo creo que sí es bien interesante, pues, pensando como en ese fin del arte. De hecho, Arthur Danto también tiene un estudio que se llama El fin del arte, y muestra que cada época fue respondiendo, pero en la época en la que vivimos, que está como tan atravesado un montón de culturas diferentes que se están conectando entre sí, ¿no? Que las obras de arte exigen nuevas materialidades, y no basta una pintura, no basta, claro, tienen poderes, pero como que no bastan para expresar todas esas significaciones, ¿no? Entonces, por eso me parece poderoso esas botas con los huesos, porque es como el hueso ya es un material que tiene significaciones, el piso fundido de las armas ya otra significación, ¿no? Entonces, como un cambio radical en las obras de arte, pero sí. Bueno, muchas gracias, Santiago, por tu exposición. La verdad es que ha abierto como muchos focos y a mí me ha costado, si soy sincera, ver las conexiones. No las veo muy bien. No he entendido muy bien dónde ves las conexiones entre Heidegger y Benjamin y las diferencias que las hay y son fundamentales. Y luego tampoco lo he entendido muy bien la relación con el performance, qué es lo que tomas de uno y de otro y en qué, dónde, bueno, eso como de entrada, me ha parecido como muchos pinceladas, pero me he perdido. O sea, me he ido perdiendo, quizás me lo puedes aclarar o quizás lo puedes retrabajar, no sé. No, yo quería añadir, había que decir mucho, sobre, Heidegger y Benjamin y la diferencia fundamental, que yo diría más bien, como te has dicho, en la obra, la obra de arte, la era de la reproducibilidad técnica. No es que yo no soy de las que piensan que Benjamin ha cambiado fundamentalmente su concepto de ahora, no. En el narrador nunca habla de la obra, nunca, ni una sola vez habla de la experiencia orática, sin embargo es todo el tiempo de obra. Es un ensayo, créanme, que trata de la experiencia orática. Y no es que haya cambiado, ha usado diferentes formas, la de la mirada, y luego hay maldición de la lejanía única por muy cerca que esté, son diferentes fórmulas, pero diferentes fórmulas para decir una misma idea. ¿Qué es lo que intenta y busca Benjamin en el 35-36, que es cuando escribe las diferentes versiones, que no llegan a ninguna versión definitiva, es un work in progress? ¿Qué es lo que le interesa a Benjamin? Es desarrollar unas herramientas teóricas que no sean aptas para poder ser usadas, por ejemplo, para manipular las masas, como lo está haciendo el fascismo en ese momento, el nacionalsocialismo. Pensando también en los futuristas que se ponen al servicio, Marinetti y tal, ¿no? con Mussolini. Entonces, en ese contexto ve que la experiencia orática, que está unida al valor de culto, ¿sí?, representa un gran peligro porque tiene una seducción muy grande que puede ser usada. Y frente a ello, desarrolla un concepto que no está tampoco del todo muy contento con ello, que no ha caído ni una sola vez, y yo creo que sí que lo tienes que pensar en relación con el uso de la técnica, de la técnica. Siempre ha habido técnica, no hay arte jamás, y también ya en los tiempos mágicos era técnica. Además hacen en la segunda versión esa diferencia tan interesante que te recomiendo que la tengas en cuenta en las notas a pie de página entre primera y segunda técnica. Muy interesante, ¿no? Entonces, siempre ha habido técnica, hay que saber, o sea, de qué se habla, pero la primera técnica está ligada a lo mágico y lo orático, mientras que la segunda a la reproductibilidad y la posición moderna. Entonces, el concepto, digamos, clave, que después de pensarlo mucho y también de discutir mucho con Brecht, que tiene como, yo diría también, una herramienta de trabajo, que por otro lado Adorno va a criticar mucho, es el de la Zerstreuung, que es muy difícil traducir porque es dispersión, distracción, no solamente la distracción.
no me quiero extender más, pero yo solamente te quiero invitar a repensar y a diferenciar más el concepto de técnica, cómo lo usa cada uno y cómo lo necesitas tú luego para explicar lo que me pareció muy sugerente esta parte de la performance. Yo vi las exposiciones en Bogotá recientemente de Mike Parr y Rosenberg, ¿no? Rosenberg Sandoval, ese potencial de la técnica de crear comunidades, como tú dices, pero abriendo un espacio de lo extraño. Y yo, pues, también me he preguntado con cuál de los dos, las diferencias que hay entre Heidegger y Benjamin, se podría relacionar más. Yo diría que, desde luego, con Benjamin. Pero habría que hablar, y quizás lo podemos hablar tranquilamente después en algún momento, desde qué punto de vista. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, no es que esto sea ni tampoco el performance, que se basa en la happenings en los años 60 y los 50, es algo nuevo, tiene sus antecedentes de los que habla Benjamin. El surrealismo, el shock. También han utilizado momentos que han llevado a un público a quedarse boquiabierta, quizás espantados, en shock, ¿no? Precisamente de shock. Entonces yo creo que ahí sí que puedes también, más allá o junto con el concepto de técnica, coger otros conceptos que te ayudarían a, no sé, a arrojar más luz sobre estas formas más recientes, ¿no? De performance. Pero muchas gracias por tu exposición. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias. ¿Quieres comentar algo muy breve? Sí, no. Como quedó con la conversación que va a seguir, dije, creo que... No, pero está bien. Que no hay tiempo, ¿no? No, sí, pues muchas gracias. O sea, creo que sí, ese concepto de distracción, claro, lo veía como, lo vi sobre todo como en Bolívar Echeverría, e incluso hay una obra de arte en su época de reproductividad técnica cuando habla como ese cambio de la experiencia estética, ¿no? Pero sí es importante como gracias por la recomendación, como de incorporar un poco más esos conceptos para marcar las distinciones. Yo creo que esa posibilidad de comunidad y de extrañeza, claro, el sentido político y social casi que está más del lado de Benjamin en ese sentido, pero yo, o sea, en lo personal sí creo que la posibilidad de extrañeza de la obra de arte como que abre esos dos caminos, que confronta la técnica en esos dos supuestos que yo he identificado. Creo que sí está de parte de los dos, o sea, creo que esa conexión mutua de la que hablaba con el profe Gama, como que sí se requiere esa conexión mutua entre la forma en la que entienden ambos obra de arte y técnica, ¿no? Como que hay distancias, pero creo que sí esa relación de algo es más esencial, y como Benjamin digamos, aterrizando a lo político, pensando en una comunidad, pensando en una nueva cultura, como que se necesitan mutuamente estos conceptos en ese sentido, al menos respecto a la técnica, me parece. Pero claro que sí, tendré en cuenta esos conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Lo hice para que le dieran 2 aplausos.